Ya, estamos en el Apocalipsis, el capítulo 13, pero vamos a ver hoy día el versículo 11 al 18. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos la primera bestia, que es el anticristo. ¿Ya? La primera bestia es el anticristo. Entonces, esta bestia nosotros la tenemos que asociar con el libro de Daniel, el capítulo 7 y el capítulo 2, los sueños que tiene tanto Nabucodonosor como Daniel. Entonces, ahora vamos a ver la segunda bestia, ¿ya? La primera surgía ¿de dónde? Del mar. Y ahora esta va a surgir de la tierra. Veamos entonces el versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, aquí tenemos el surgimiento de esta segunda bestia. Dice que subía de la tierra. Recuerden que estos eventos que estamos describiendo ya en el capítulo 13 se encuentran en la segunda mitad, esta segunda mitad de la semana 70, de los 7 años de tribulación, la segunda parte que se llama también la angustia de Jacob, que se llama la gran tribulación, que dice Mateo 24, donde se producen concentradamente toda esta serie de eventos que tienen que ver principalmente con las trompetas y posteriormente con las copas. Esta segunda bestia dice que sale de la tierra, el versículo 11, ¿ya? Recuerda, la primera bestia salía del mar. ¿Cuáles eran las características de la primera bestia? ¿Se recuerdan? Pueden leerla ahí en los primeros versículos, 1 y 2, 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya, y después empieza a describir que era semejante al oso, ¿no es cierto?, al leopardo, al león, en fin, y está ahí hablando del sueño de Nabucodonosor, pero nombrándolo al revés. Entonces, tenemos esta segunda bestia que tiene otras características. De por sí es una bestia, ¿ya? Y tiene otras características. Esas características dice que son que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. O sea, tiene un aspecto de cordero, pero habla como un dragón. Entonces, esas son cosas importantes porque nosotros ya hemos o tenemos claro quién es el dragón, ¿no es cierto? ¿Quién es el cordero? ¿Cuál es el concepto de cuernos? ¿Ya? Entonces, es una especie la oveja natural no es una oveja, es un cordero, ¿ya? Tiene cuerno, pero ese aspecto hasta cierto punto pacífico no es real porque realmente habla como un dragón. ¿Recuerdan ustedes los 10 cuernos que después salía un cuerno pequeño que empezaba a hablar blasfemia? Tenemos que ir haciendo esas asociaciones, ¿ya? Porque son las distintas maneras en que se va a hablar tanto del anticristo como del falso profeta. En este caso, el falso profeta dice que habla como dragón, pero parece un animal inofensivo. Tiene cuernos, lo que significa que también tiene un poder, ¿ya? Por lo tanto, esto ya tiene que ver, cuando se hace la asociación desde el punto de vista de la forma de hablar y del aspecto, estamos frente a un personaje que más que una línea política tiene una línea religiosa,
¿ya? A diferencia de la primera bestia, que es eminentemente política, y estamos hablando de un poder político, militar, de otras características. Este es el poder religioso, que se personifica en alguien, que no sabemos quién es, por supuesto, que la Biblia le llama el falso profeta y lo describe también como una bestia. ¿Ya? Ahora, tenemos apariciones del falso profeta en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya, entonces vemos que este falso profeta en algún momento aparece combinado con el dragón, con la primera bestia, ¿no es cierto?, en función de estos espíritus. ¿Qué características tienen esos espíritus? Engañadores, ¿no es cierto?, inmundos, engañadores. 19:20, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, este falso profeta va a acompañar al anticristo durante todo el periodo de estos 3 años y medio, al punto de que los 2 van a ser apresados y ellos no van a pasar por el trono blanco del juicio final, sino que van directamente al lago de fuego. Entonces, Carlito, esto es como es la imagen, digamos, adversa a lo que fue Juan el Bautista. Claro. Con Jesucristo. Exacto. Algo parecido, digamos. Algo parecido. Tiene características de precursor, tiene características... Recuerden ustedes que esto también tenemos que asociarlo con lo que eran los antiguos emperadores, en el sentido de que siempre ellos tenían un heraldo que iba... Por ejemplo, cuando se hizo la estatua de Nabucodonosor, había alguien que anunciaba esto y anunciaba y llamaba. No era el Nabucodonosor el que llamaba a adorar su imagen, sino que era el sacerdote o la gente encargada de la parte, entre comillas, religiosa, la que incitaba y obligaba a la gente a postrarse. Entonces, tiene de eso de precursor, ¿no es cierto?, de propagandista y de guiar, ¿no es cierto? El 2010, ¿lo vimos? No. Porque son 2 personas diferentes. Son 2 personas no diferentes. Es una que te entroniza a la otra. Sino... Exactamente. 2010. O sea, el falso profeta va a guiar, a adorar, más a él no, al anticristo, a la bestia. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es el final del milenio, ¿no es cierto? Ya cuando el diablo es definitivamente condenado al lago de fuego, donde ya llevan 1000 años por lo menos el falso profeta y la bestia, el anticristo, ¿ya? Entonces ahí tenemos una triada compuesta por el dragón, que sería la antítesis de Dios Padre, ¿no es cierto?, la bestia, que sería la antítesis de el Hijo, y el falso profeta, que sería las veces del Espíritu Santo también, precursor, guía, todas esas características. O sea, recuerden que Satanás es un impostor, él siempre va a tratar de copiar, imitar todo, ¿ya? Entonces, su actitud, como decíamos, es actuar como un falso Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad celestial, el falso profeta sería la tercera persona de la Trinidad satánica, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Cuando nosotros vamos a Mateo 28, 19, vamos a ver la persona del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está, ¿no es cierto? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dragón, bestia, falso profeta. ¿Ya? Entonces, la actitud, seguimos con esa actitud o su función, el actuar como un falso Espíritu Santo, el falso profeta, en cambio, es la tercera persona de la Trinidad satánica. Apocalipsis 10:13, ¿nos recuerda eso? Sí, tiene que ser el 13:13. El 13:13.
también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Ya? El Espíritu Santo nos guía o nos lleva a la verdad, ¿no es cierto? El falso profeta nos va a llevar o va a llevar a las personas al error. Ahí tenemos el capítulo 13, versículo 11 y 14. 11 al 14, perdón, dice. Repitámosla. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pausa. Recuerden esa falsa resurrección, ¿no es cierto?, que va a entronar al anticristo ya como definitivamente pidiendo y exigiendo adoración. Y esta segunda bestia es la encargada de hacer señal y una serie de cosas. ¿Para qué? Para guiar a los moradores de la tierra a que adoren al anticristo. ¿Ya? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjense ustedes que eso es la gravedad que tiene el tema de la idolatría a estatuas o imágenes, ¿no es cierto? Es algo que Satanás ha usado desde el principio de la humanidad y es algo que usará al final de los tiempos de la humanidad. Es clave la adoración de imágenes dentro del culto satánico, el que sea. Es así como las personas están realmente cautivas de las imágenes. Es impresionante, para nosotros puede resultar algo muy lejano, pero la realidad de nuestra sociedad religiosa es que está esclava de las imágenes, y Satanás usa esas cosas, ¿no es cierto?, para efectivamente tener control sobre las personas, y lo va a usar en el anticristo, y la manera de adorarlo va a ser muy similar a lo que hizo Nabucodonosor, ¿no es cierto?, de obligar a que todos se postren delante de esa imagen. Pero el concepto de imagen es esencialmente el arma con el cual más dominación Satanás tiene sobre las personas. Consigue realmente dominar a las personas. ¿Cuánta gente hay devota de San Expedito? ¿Cuánta gente hay devota de la Virgen esta, de la Virgen acá, del niño de allá, de todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y eso está reducido, si lo pudiéramos reducir, es una imagen. Sin imagen no hay culto. Hoy día con la tecnología que pueden hacer estas imágenes holográficas, además pueden colocar imágenes en todo el mundo, en todas partes. Exacto. De la misma persona. De la misma persona hablando. Entonces eso también es importante, porque la tecnología no solo no ha hecho desaparecer este tipo de idolatría, sino que la ha perfeccionado, si pudiéramos hablarlo en un sentido. Entonces, eso es importante, porque lo primero que hace en el proceso de obligar a la gente a adorar a la bestia, y normalmente uno dice obligar a la gente, claro, seguramente un porcentaje va a ser obligado, pero también el mayor porcentaje lo va a hacer voluntariamente, como lo hacen hoy día. Y a pesar de lo que se les diga, todos vienen con una cultura de idolatría, ¿no es cierto? Y eso sin duda alguna va a tener su mayor efecto en este periodo también. Entonces, el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Y el falso profeta, que es la figura pervertida o la antítesis pervertida, eso significa en definitiva que nos va a guiar a la humanidad al error, al pecado, ¿no es cierto?, a la adoración falsa. El Espíritu Santo, esto es un poco un paralelo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, como dice Juan 16, 13 al 14, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos guía a glorificar a Cristo. El falso profeta lo lleva a la humanidad, o va a llevar a la humanidad a adorar al anticristo. Recordamos 13:12 de Apocalipsis. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los guía a adorar al anticristo, ¿ya? Y obviamente ese evento mentiroso de la herida que sana o de la falsa resurrección va a provocar efectivamente que la gente se va a volcar. Por eso digo que gran parte de la adoración va a ser una adoración voluntaria. Por lo tanto, el marcarse tampoco va a ser una cosa que a la gente la van a arrastrar a ponerse la marca. Lo va a hacer voluntariamente. El Espíritu Santo hace caer fuego en Pentecostés, ¿no es cierto? Hechos 2:3, eso lo tenemos, vino como lenguas de fuego. Y el falso profeta en Apocalipsis 13:13 dice que también hace caer fuego del cielo, de alguna manera, ¿no es cierto?, semejando o inaugurando el periodo del anticristo, del gobierno del anticristo, usando elementos similares como los que se usaron a la inauguración de la iglesia cristiana en el libro de Hechos, ¿ya? En el libro de Hechos. Entonces, todos estos son aspectos para entender la función del falso profeta, que va en directa relación, opuesta, por supuesto, en propósito a lo que hace el Espíritu Santo, ¿ya? Después tenemos que el Espíritu Santo da vida. Hechos 2:3 dice que el Espíritu Santo nos da vida. Sin embargo, el falso profeta asesina, no mata. No todas las muertes son asesinatos en la Biblia, pero específicamente el asesinato es una práctica habitual del falso profeta. Nos lo dice en Apocalipsis 13 al 15, más específicamente al versículo 15, ¿ya? 13 y 14 ya lo leímos. Estamos en relación a esta bestia que hace que la adoren. Aquí produce un milagro sobre esta bestia. El 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínense, la bestia va a hacer que el anticristo va a tener esta imagen y el falso profeta va a hacer un milagro portentoso de hacer que la imagen, no el anticristo, hable. Ahora ahí pueden ser elementos tecnológicos, elementos de brujería, como sea, o sea, por elementos no se van a quedar cortos, pero el tema es que esta imagen va a hacer lo que ninguna imagen en la historia de la humanidad ha hecho, porque a lo más algunas se supone que han llorado, pero esta va a hablar y va ¿a qué? A condenar a muerte inmediatamente a quien no le adore, ¿ya? Entonces va a ser una imagen pérfida, ¿ya? Pérfida totalmente. Ahí sí le van a poder poner la tirana o el tirano, como quieran llamarlo. Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva el falso profeta va a asesinar, porque es él el que le infunde ese aliento, ¿ya? Que en el griego es la palabra neuma, que es como dar vida, pero Satanás, el falso profeta, el anticristo no pueden dar vida como tal, tienen que usar trucos, por llamarlo de alguna manera, ya sea en el campo de la brujería o en el campo de la tecnología, quién sabe cómo podrá ser eso, ¿ya? Pero efectivamente la imagen va a hablar y el propósito de esa imagen va a ser someter y condenar a muerte inmediata a todo aquel que no reciba, o sea, a todo aquel en este momento que no adore a la bestia. ¿Ya? A la bestia. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos son coladeros naturales, entre comillas, que se van a producir entre los que son cristianos y no lo son, en aquel entonces, ¿ya? Entonces, eso también es importante ver. ¿Por qué? Porque aquí esto va a ser una situación, como decía Miguel, de carácter mundial. A lo mejor la bestia va a estar en un solo lugar, la imagen va a estar en un solo lugar y por vía satélite holográfica va a estar en todas partes y va a haber gente controlando que se adore, no sé. O sea, las posibilidades son múltiples. ¿Ya? Entonces, esto también uno a veces coloca estas cosas ve cómo son estas cosas de 3D y es como estar dentro de eso. Entonces, uno siempre debe pensar que lo que nosotros como usuarios tenemos como tecnología ya en los creadores de tecnología ya está caduco. Ya está caduco ya. ¿Sí? Entonces ya están en 2 pasos más adelante. Entonces, el Espíritu Santo marca para Cristo. Efesios 1:13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, sellados con el Espíritu Santo, los hijos de Dios somos sellados con el Espíritu Santo. El falso profeta, en la misma línea pérfida de imitación, va, como sabemos ya, a marcar también como propiedad. El capítulo 13 ahí, ahora el versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya. Entonces, aquí, si ustedes, que seguramente tienen internet, colocan microchip, todo, pero no lo antiguo, no esos videos antiguos en que el chip era como más gordote, todo, no sino que los últimos, 2014, 2015, van a darse cuenta que ya se perfeccionó a tal punto que efectivamente ahora es del tamaño de un grano de arroz. Antes se decía eso, pero el arroz era bastante más pequeño que el microchip. Y lo paradojal es que es más chico, pero con más capacidad. Entonces lo que inicialmente fue, y todos sabemos, creado con la finalidad de establecer un récord médico de patología y cosas así, una ficha médica incorporada, por supuesto que a la luz de todo lo que se está viviendo, se amplió para agregar todos los datos de una persona, y con la, entre comillas, tranquilidad de que al funcionar con una temperatura corporal y una serie de elementos tecnológicos que lo hacen funcionar única y exclusivamente con el cuerpo vivo. Cuando muere la persona, esa desaparece. Ahora, el peligro era siempre si le cortaban la mano, le sacaban el ojo, que bueno, esa mano ya fuera del cuerpo hace que deje de funcionar el sistema, ¿ya? Por lo tanto, no van a sacar nada con cortar la mano a una persona, ¿ya? Entonces, o la cabeza, no sé, lo que sea, pero en el fondo, por eso es que dice la cabeza también, porque en el fondo la idea es que la persona pueda realmente usar eso, ¿ya? Y nosotros vamos a entender que a esta altura probablemente los niveles de delincuencia que conocemos hoy no existan, o sea, los portonazos no van a existir. ¿Por qué? Porque va a haber un control militar absoluto de todo, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que va a hacer es que la delincuencia y la persona realmente va a tener que usar eso si quiere vivir, pues, si quiere comer, si quiere subsistir, ¿ya? Entonces, la palabra para marca es la palabra en griego karagma, que es una impresión con características o caracteres, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, no es un simple tatuaje, ¿ya? Un tatuaje puede tener características, pero el karagma siempre es más bien características que pertenecen a cierto, por decirlo de alguna manera, a cierto grupo de personas, y son elementos que se pueden descifrar de alguna manera, no por todos, por así decirlo, ¿ya? No por todos, ¿no es cierto? Porque si uno se hace el tatuaje de Colo Colo aquí, ¿no es cierto?, en el hombro, todo el mundo conoce Colo Colo, indio de miércoles y todo eso. Eso hay que cortarlo, ¿ya? Entonces, eso no es un karagma, porque todo el mundo sabe, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, de repente cuando hay ciertos claves, códigos, por decir una cosa así, a lo mejor, no sé, pues gente a veces se tatúa impresiones mayas, de cosas mayas, que no tiene idea del significado, pero los que lo usaron en aquella época tenía significancia la pintura y una serie de otras cosas. No era una cosa solamente decorativa, secundariamente era decorativo, pero normalmente indicaba algo, ¿ya? Pues bueno, entonces, esa es la diferencia entre karagma y estigma. Estigma es un tatuaje que todo el mundo puede identificar, ¿ya? Pero karagma es una impresión, ¿no es cierto?, que puede estar tatuada o puede estar, ¿no es cierto?, en otra parte, pero efectivamente tiene una significancia. Por eso es que se hace alusión mucho a esto que durante la década del 80, 90 en realidad, se habló mucho del tema de la marca de la bestia en relación a un código de barra y no es que esto lo haya hecho en la década del 90, pero en definitiva esto de alguna forma tiene es un karagma,
¿Me entiendes? Porque en definitiva tiene códigos de resguardo que se llaman, que están al inicio, a la mitad y al final. Y entre medio tiene un código que identifica, la máquina identifica el producto. La máquina no sabe nada qué es lo que es esto, qué es lo que es un helado, un escritorio, no. Pero al leer eso, lee las características propias y eso en definitiva hace que ese caracma pertenezca única y exclusivamente a ese producto. La marca de la bestia va a hacer que cada persona que lo haga pertenezca única y exclusivamente al diablo, a la bestia. ¿Ya? Y el sello significa que, por ejemplo, a eso es lo que me acordé, los legionarios, porque los romanos tenían muchísimas legiones, ¿ya? Y él, al no tener un control grande, los soldados de repente se pasaban de legión para allá, toda esta cuestión, o a veces se fugaban. Entonces, cada legión después tenía un caracma que lo identificaba con la... No sé si ustedes vieron la película El Gladiador. Sí, cuando él se empieza a borrar el caracma. ¿Cachai? Se lo empieza a borrar. Porque eso lo identificaba como legionario, de esa legión específica. Entonces, esto es por eso que es tan importante entender que estas cosas que escribió el apóstol Juan 20 siglos atrás, ¿no es cierto?, eran imposibles de que él pudiera imaginarlas a un nivel mundial, global, ¿no es cierto? Y quizás en su mente se encontraban estas cosas, pero efectivamente él había visto los caracmas de los soldados, estas cosas aquí, y es la palabra que usa. Pero efectivamente esto es algo que hoy día para nosotros no solamente es una posibilidad, sino que es una realidad. Es una realidad. ¿Ya? Entonces, los caracmas, ¿cómo se introduce la marca? Vamos a ver un poquito 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya, aquí el tema es, ¿no es cierto?, que la forma de cómo se va a introducir la marca, a diferencia de lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Y esto es importante porque normalmente la imagen que tenemos es que a la gente la sacan de las casas arrastrando a que se marque. No, esto va a ser una campaña como las hace Satanás, como un ángel de luz, ¿no es cierto? Como es hoy día, ¿no es cierto? Atractiva, segura, ideal, ¿no es cierto? La solución, estas cosas, o sea, a los únicos que van a arrastrar van a ser a los que no se van a dejar marcar, ¿ya? Así que no es una cosa, podríamos decir, para la población traumática, para los que se van a perder, todo lo contrario, entonces lo van a hacer voluntariamente, La presión va a venir sobre aquellos que se nieguen a hacerlo. ¿Ya? Se nieguen a hacerlo, y eso, como al igual que lo que fue el tema de la adoración a la estatua, que habla, el no marcarse, ¿no es cierto?, va a ser sinónimo de convertirse en cristiano, de rebelarse y morir, ¿ya? Morir de capítulo. En el carnet de identidad ya están colocando un microchip. Un microchip, exacto. Sí. Exacto. En Alemania ya los jóvenes alemanes lo están metiendo en microondas. Entonces lo meten en microondas y muere el microchip y ahora el gobierno de Alemania lo está prohibiendo eso porque están haciendo pedazos. Claro, porque todo esto significa control. Si nosotros pudiéramos entender lo que significa hoy, la posibilidad del control que hay sobre la población es realmente... Uno tiene que colar de todos estos documentales, cosas así, todas estas cosas que son, no sé, por lo que habla de repente, las teorías conspirativas, estas cosas así, pero quitando todo eso, tú te encuentras que realmente hoy día hay una sensación de inseguridad, pero a la vez de control total en todos los aspectos, O sea, la otra decían que habían no sé cuántos millones de cámaras, entonces que están vigilando todo eso, que incluso hay sistemas que pueden hacer que desde tu propio televisor, de mi propio televisor, filmen, te espían, todas estas cuestiones. Entonces, todo esto que hoy día está disperso se va a concentrar en un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial va a hacer uso de todo eso. Pero ya conocen todos nuestros datos. ¿sabes? Claro. O sea, los datos de nosotros no importan nada, pero estamos hablando de sequía.
Ni de Falabella me llama. Entonces, pero el control sobre las actividades de una persona, qué hace en su tiempo libre, qué hace en su vida íntima, ¿cachai? Todo el control de eso. ¿Por qué? Porque ya quizás tú vayas a la oficina y ya todo ok, y llegáis a la casa y ay, estoy tranquilo y aquí voy a poder orar, todo. No, pues, te van a pillar. Te van a pillar. Entonces, hoy día el tema del... y son cosas paradojales. Por un lado dice que vivimos la era de la comunicación, pero estamos como humanos más incomunicados que nunca, ¿no es cierto? Hoy día es una cosa increíble que todos nosotros de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida, y desgraciadamente las generaciones más nuevas con mayor razón, están conectados todo el día, Entonces, y no hay una interacción. Me llamó mucho la atención a mí en el Facebook, o sea, en la serie de Navidad, ¿a qué lado de la mesa va el celular? ¿Al derecho o al izquierdo? como el servicio, así como los cubiertos. Claro, porque es una realidad, es una realidad, ¿cachai? Entonces, todo eso, por un lado es la era de la comunicación, pero estamos sumamente incomunicados entre nosotros. La era de la privacidad, donde todo uno hace valer sus derechos de propiedad privada, de lo privado, es todo lo importante lo privado. Sin embargo, vamos a estar más, o van a estar, y estamos ya más observados que nunca, ¿ya? Por eso cuando usted y yo escuchábamos la noticia que todavía no encontraban a Saddam Hussein, no encontraban a esto, eso son mentiras, porque la tecnología existe para saber el día uno. Ahora, el negocio de estirarlo, de tener... ¿Cuándo es el momento? Es lo que va a determinar eso, ¿no? Pero no la capacidad de encontrar a alguien. Alguien no se esconde hoy día del sistema, nadie. Los gringos tienen capacidad, ¿no es cierto? Tienen sistemas que pueden ubicar 20 metros bajo tierra a una persona, y sacarle una foto desde allá arriba, desde la punta ¿no es cierto? del satélite. Entonces, nadie se arranca del sistema, ¿ya? Los únicos que van a poder sobrevivir a eso son el remanente de Israel, que Dios va naturalmente a cuidar en el desierto, y por un tiempo los 144.000 y los 2 testigos. Y el resto va a estar sujeto a todo esto. Y los que son verdaderamente, los que van a... Por eso se les llama los mártires del tiempo de la tribulación, los mártires de la tribulación. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos, el martirio va a ser la forma en cómo van a encontrar la libertad. No la salvación siempre viene de Dios. Ellos nos han ganado la salvación. La gente de esa época está tan pecadora como nosotros o como cualquier persona de cualquier época. Siempre es la gracia de Dios. Pero su forma de llegar al cielo va a ser el martirio. ¿Ya? Propósito de la marca. Adorar a la bestia, ¿no es cierto? Sí. Si ya existe un engaño externo, escúchenme bien, un engaño externo que hace que la gente se incline por el solo hecho de la maldad a la bestia, ahora teniendo algo interno con la posibilidad de controlar su mente, de controlar todas las cosas, ¿no es cierto? Obviamente que la adoración a la bestia va a ser la constante de todos los que se marquen, porque va a haber un programa adorar, ¿ya? Escrito por Marcos Witt, adoremos. Un programa para adorar, o sea, mentalmente esa persona va a estar programada para adorar al anticristo y bloqueada ya definitivamente para cualquier otro estímulo, ¿ya? Por eso es que la gente que se marque en esa época no tiene vuelta. No tiene vuelta. La otra vez me preguntaban si la gente que hoy día, porque hay mucha gente en el mundo que tiene microchip por distintas razones. Esa no es la marca de la bestia específicamente y probablemente ese chip quede caduco al momento de, ¿ya? Pero lo único que está mostrando eso es que en definitiva la situación hoy es más que real, ¿ya? La forma, por supuesto, de sobrevivir, entre comillas, en la sociedad. Y digo entre comillas porque no nos olvidemos de que esto no va a ser la sociedad que estamos viendo hoy día. Está pero todo terremoteado, cataclismo, y no ha parado, ¿me entiendes? Entonces también es un engaño, porque ¿qué? No es que va al supermercado y como sale en la película, ¿no es cierto? Y la marca y sale como y todos van al jardín.
va a ser un caos en todo tiempo. En todo tiempo. Imagínense que van a estar cayendo en todo el planeta de repente hielos de 40 kilos, esta cuestión, terremotos grado 9,5, 10. ¿Qué supermercado va a quedar en pie? ¿Qué colegio? ¿A quién le va a interesar mandar a los niños al colegio? O sea, por eso es que tiene que haber un control, entre comillas, sobrenatural, tecnológico en este caso, para que la gente crea en una normalidad. Quizás le van a hacer ver una normalidad, ¿no es cierto?, a través de esto, como por ejemplo ocurría con películas. Ahora, todas estas películas, para que ustedes sepan, la Matrix, la Guerra de las Galaxias, todo, la base es la Biblia. Sí. Usa la Biblia. Entonces, es como que la persona ve algo, porque pueden engañarlo perfectamente. A través de este chip le pueden dar la imagen de algo que no existe en la realidad, sí, pero para ellos es la realidad, es lo que llaman hoy día ya realidad virtual. ¿Me entiendes? Realidad virtual. Puede que sea así, pero en términos generales la sobrevivencia en la sociedad es una cuestión que no tiene ninguna garantía, porque el mundo va a estar destrozado, pero absolutamente, absolutamente, ¿ya? Y por supuesto, imitar el sello del Espíritu Santo. Efesios, que ya leímos, 1, 13, 14, las arras de nuestra, que es la garantía, que es el anillo de compromiso, como dice, la marca de él. Y en el caso también del Espíritu Santo, en el caso nuestro, en el caso de la gente que va a ser condenada en ese periodo, ¿no es cierto?, va en definitiva a tener esta marca que va a generar todo aquello. Ahora, las condiciones socioculturales, un poquito haciendo una relación a cómo es que se va a ir tejiendo, o cómo ya se ha tejido y cómo ya está encaminado sin retorno este sistema, la globalización. También, por ejemplo, si ustedes en internet colocan nuevo orden mundial, ¿ya? Van a encontrar, pero y quédense, hay varios documentales, o sea, no documentales, cortos así, saquen la música y todo eso, y quédense con lo que aparecen en los diarios. Todos los diarios que recolectan de todos los mandatarios, desde los países más pichiruchi hasta Obama, los países petroleros, todos coinciden en la necesidad de un nuevo orden mundial. El Vaticano dice es necesario un nuevo orden mundial, es necesario un banco único, ¿no es cierto?, un gobernante mundial. Eso ya está. Este último papa no es una casualidad, este último papa está puesto y es el papa negro. Yo me atrevo a decir que es el papa negro, no porque sea negro, sino que es el primer jesuita que ocupa el trono del Vaticano, ¿ya? Entonces, eso es importante porque todas estas cosas que se habla del Papa Negro, que en el fondo son cosas que a lo mejor no puede, pero tiene que ser un hombre de estas características porque es la orden más terrible, más espantosa, más intelectualmente preparada de toda la orden romana, ¿ya? Y él está logrando cosas que ni siquiera el Juan Pablo II logró desde el punto de vista, bueno, él hizo su etapa, ¿no es cierto? Todo este show del Ratzinger, de la salida, de esto, es justamente para provocar esta supuesta apertura en vía de este cambio de piel de la serpiente, donde por supuesto, no estoy diciendo que el Papa sea el falso profeta, va a ser otro personaje que va a salir de una camada gigantesca de ecumenismo, pero efectivamente el catolicismo romano ha cumplido ese proceso y todas estas reformas impensadas un par de décadas atrás son parte de la religión mundial que va a ser liderada por alguien que se va a llamar el falso profeta, ¿ya? Entonces, la tecnología, el mundo laboral agitado, el egocentrismo, el humanismo, que son en definitiva las cosas que Satanás, sobre las cuales trabaja. Por eso es que estas cosas usadas en la iglesia, estas cosas son las que la iglesia tiene que ayudar a matar, no a exaltar. Por eso es que nosotros somos tan duros con todos estos lugares donde se habla de la prosperidad, que tú puedes, que eres el campeón ahí en ti. Y no, porque eso es justamente esto, que te lleva a esto y que inevitablemente para poder conseguir estos objetivos tú tienes que estar metido aquí. Tienes que estar metido aquí. Entonces Dios te quiere, no como cola, sino como cabeza y todas estas cosas así. En realidad yo no sé cómo Dios me quiere, si uno tiene que ser obediente nomás y Dios lo va a ir colocando, moviéndose. No puedo tener seguridad de que Dios me quiere allá.
No tengo una luz en la cabeza que dice sí, es Dios, o se prende otra cuando dice no, no es Dios. Haciendo la voluntad de Dios, Dios va a hacer con uno como Él desee. ¿Ya? Y para terminar este capítulo 13, yo quería mostrarles un pequeño vídeo, como dicen los... Hazle like a mi vídeo. ¿Te acuerdan que la bestia tiene 10? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy día existe 10, el planeta está dividido en 10 partes, ya, que son los 10 cuernos con los que seguramente va a comenzar a trabajar el anticristo. Recuerdan que la bestia tenía 10 cuernos, ¿no es cierto? Y que a diferencia de la primera bestia que tenía los cuernos en las 7 cabezas, que eran los 7 imperios, asirio, babilonio, medo-persa, griego, romano, claro, y el nuevo romano, este es la segunda bestia o la bestia que sale. Las diademas se encuentran en los cuernos, que son poderes no monárquicos. No monárquicos. Y esos 10 cuernos son efectivamente las 10 divisiones con las que el anticristo va probablemente a gobernar. Voy a citar las siguientes uniones regionales en curso de formación o ya concretizadas. La primera es la Comunidad Económica Euroasiática, creada en octubre del año 2000 y bueno, reuniendo varios países del antiguo bloque soviético, como Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, entre otros. Persigue el objetivo de crear una unión aduanera con la idea de tener una moneda en común, interactuando en este conjunto territorial. Y bueno, el nombre exacto de esta moneda todavía no ha sido decidido. El segundo es la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, unión creada en mayo de 2008. Este bloque prevé pasar de una lógica subregional a una identidad regional mediante la fusión en una sola organización, es decir, uniendo el Mercosur y el Pacto Andino, reuniendo a todos los estados del continente sudamericano. El ideal buscado es la de lograr un parlamento y una moneda única y una ciudadanía común. El siguiente es el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que fue creado en diciembre de 1991. Este es un grupo de países centroamericanos que persigue los mismos objetivos que los citados anteriormente. Particularmente busca la creación de una moneda única y común. A este bloque, sobre todo después de la cumbre realizada en San Pedro Sula, Honduras, en diciembre de 2008. El siguiente es la Organización de la Unidad Africana, que bueno, en 1963 permitió pasar a una situación más ágil y dinámica, y a partir de los años 1999-2000 con la creación de la Unión Africana en julio de 2002 y de la nueva Asociación para el Desarrollo de África, la NEPAD. Los objetivos buscados son la Comisión Regional, el Parlamento Panafricano, una Corte Africana de Derechos Humanos. Y bueno, esto está calcado sobre el modelo europeo. El siguiente es el Consejo de Cooperación del Golfo, creado en 1981. Tiene como objetivo lograr una unión más sólida y estrecha entre los países del Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Busca también conseguir una moneda común que se prevé haga su aparición dentro de poco. Y bueno, el nombre que recibirá esta moneda todavía no se sabe con exactitud. El siguiente, amigos, es la Unión Asiática. Bueno, esta poco a poco va cuajando bajo la conducción de 3 grandes actores principales: Japón,
China y Corea del Sur. Desde el 1 de enero del 2010, la China y la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, crearon el espacio geográfico más grande del librecambismo en el mundo, al cual se han asociado la Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ella permite acelerar este proceso de regionalización. El siguiente que vamos a ver es la Asociación para la Prosperidad de Norteamérica. Una idea de una unión norteamericana fue lanzada en marzo del 2005 en Texas, en Estados Unidos, entre los presidentes de Estados Unidos, de Canadá y de México. El objetivo buscado era el de alcanzar teóricamente en el transcurso de los años próximos la instauración de un perímetro político, económico y militar unificado entre los tres estados. Una nueva moneda llamada el Amero, la designación de esta nueva moneda aún no ha sido confirmado. Deberá reemplazar el dólar estadounidense, el canadiense y el peso mexicano. Esta mutación pasa por el desplome del dólar estadounidense actual y tendrá entonces una repercusión en todo el sistema financiero y monetario mundial. Esta crisis sistemática global, política, financiera, monetaria, geopolítica, debe agravarse en los próximos años para que pueda favorecer la llegada e implantación del nuevo orden mundial, tanto deseado por los amos y otros poderosos señores oligárquicos del sistema. El siguiente que veremos es la Liga de Estados Árabes, o simplemente la Liga Árabe. Es una organización que agrupa a los estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados: Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, Irak, Arabia Saudita y Yemen del norte. Y bueno, con el tiempo han ido entrando más países, como Libia. Su objetivo principal es servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado importante de integración regional y que la organización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus estados miembros. La Carta Fundacional de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. En 2004, la Liga Árabe, en la cumbre del Cairo en Egipto, el presidente de Yemen propuso la creación de una Unión Árabe en sustitución de la Liga Árabe, por lo que puede ser un cuerpo más fuerte política y geográficamente, capaz de lidiar con los problemas del mundo. Sin embargo, la propuesta no ha llegado a la agenda de la cumbre, pero en 2009 la cumbre de la Liga Árabe en Doha, Qatar, acordó que esto sería estudiado y discutido. El siguiente que veremos es la Unión del Pacífico, que es un proyecto de desarrollo del Foro de las Islas del Pacífico y fue sugerido en 2003 por un comité del Senado de Australia. Esto unirá la política y la economía de esta comunidad. El sindicato, cuando se forme, tendrá una carta común, las instituciones y la moneda. Pero como les dije, esto apenas es un proyecto. El último que vamos a ver, sin duda es el más avanzado de todos. La Unión Europea, una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración de los estados de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo.
que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar en la actualidad un sistema híbrido de gobierno transnacional, difícilmente homologable por el momento, que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Hay algunos países, amigos, que están en 2 de estas uniones, pero esto es porque hay unas uniones que simplemente son mucho más avanzadas que otras, y hay otra que, bueno, simplemente son meramente proyectos, pero eventualmente se van a quedar nada más en una de estas uniones. Ahora, amigos, sabemos que la élite está trabajando para tener un gobierno mundial. Ahora véanlo desde esta manera. Es mucho más fácil hacer un gobierno mundial de 10 superestados que hacer un gobierno mundial de muchísimos países. Sabemos que quieren hacer una moneda única. Es mucho más fácil de 10 monedas hacer una moneda única que hacer una moneda única de tantas monedas que hay, amigos. Y pues bueno, este es el verdadero motivo que está detrás de estos bloques, de estas uniones, de estos superestados. ¿Ya? Ahora, tenemos apariciones del falso profeta en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya, entonces vemos que este falso profeta en algún momento aparece combinado con el dragón, con la primera bestia, ¿no es cierto?, en función de estos espíritus. ¿Qué características tienen esos espíritus? Engañadores, ¿no es cierto?, inmundos, engañadores. 19:20, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, este falso profeta va a acompañar al anticristo durante todo el periodo de estos 3 años y medio, al punto de que los 2 van a ser apresados y ellos no van a pasar por el trono blanco del juicio final, sino que van directamente al lago de fuego. Entonces, Carlito, esto es como es la imagen, digamos, adversa a lo que fue Juan el Bautista. Claro. De ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, aquí tenemos
el surgimiento de esta segunda bestia, dice que subía de la tierra. Recuerden que estos eventos que estamos describiendo ya en el capítulo 13 se encuentran en la segunda mitad, esta segunda mitad de la semana 70, de los 7 años de tribulación, la segunda concepto de cuernos, ¿ya? Entonces, es una especie la oveja natural no es una oveja, es un cordero, ¿ya? Tiene cuerno, pero ese aspecto hasta cierto punto pacífico no es real porque realmente habla como un dragón. ¿Recuerdan ustedes los 10 cuernos que después salía un cuerno pequeño que empezaba a hablar blasfemia? Tenemos que ir haciendo esas asociaciones, ¿ya? Porque son las distintas maneras en que se va a hablar tanto del anticristo como del falso profeta. En este caso, el falso profeta dice que habla como dragón, pero parece un animal inofensivo. Tiene cuernos, lo que significa que también tiene un poder, ¿ya? Por lo tanto, esto ya tiene que ver, cuando se hace la asociación desde el punto de vista de la forma de hablar y del aspecto, estamos frente a un personaje que más que una línea política, tiene una línea religiosa, ¿ya? A diferencia de la primera bestia, que es eminentemente política, y estamos hablando de un poder político, militar, de otras características. Este es el poder religioso, que se personifica en alguien, que no sabemos quién es, por supuesto, que la Biblia le llama el falso profeta y lo describe también como una bestia. Ya, estamos en el Apocalipsis, el capítulo 13, pero vamos a ver hoy día el versículo 11 al 18. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos la primera bestia, que es el anticristo. ¿Ya? La primera bestia es el anticristo. Entonces, esta bestia que nosotros la tenemos que asociar con el libro de Daniel, el capítulo 7 y el capítulo 2, los sueños que tiene tanto Nabucodonosor como Daniel. Entonces, ahora vamos a ver la segunda bestia, ¿ya? La primera surgía ¿de dónde? Del mar. Y ahora esta va a surgir de la tierra. Veamos entonces el versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de... La parte que se llama también la angustia de Jacob, que se llama la gran tribulación, que dice Mateo 24, donde se producen concentradamente toda esta serie de eventos que tienen que ver principalmente con las trompetas y posteriormente con las copas. Esta segunda bestia dice que sale de la tierra, el versículo 11, ¿ya? Recuerda, la primera bestia salía del mar. ¿Cuáles eran las características de la primera bestia? ¿Se recuerdan? Pueden leerla ahí en los primeros versículos, 1 y 2, 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya, y después empieza a describir que era semejante al oso, ¿no es cierto?, al leopardo, al león, en fin, y está ahí hablando del sueño de Nabucodonosor, pero nombrándolo al revés. Entonces, tenemos esta segunda bestia que tiene otras características. De por sí es una bestia, ¿ya? Y tiene otras características. Esas características dice que son que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. O sea, tiene un aspecto de cordero, pero habla como un dragón. Entonces, esas son cosas importantes porque nosotros ya hemos o tenemos claro quién es el dragón, ¿no es cierto? Quién es el cordero, cuál es el concepto.